de Manu, Sí, Manu, sí, ¿qué cerrá pasó? Ah, el micrófono, perdón. tu micrófono, por favor. Bien, gracias. Entonces, estaba diciendo que vamos a hacer uso de un sistema, de dos sistemas. Uno que ya lo hemos hablado, el absoluto, respecto al cual vamos a referenciar el movimiento total del cuerpo, pero también nos vamos a valer de estos sistemas relativos, también llamados móviles, locales o auxiliares, ¿sí? Que se van a mover dentro de este sistema absoluto. Y al cual vamos a tener que referenciar también sus posiciones. Y tanto su posición lineal como su posición angular. Para poder de esa manera dar la posición total del cuerpo respecto al absoluto. Ahora, estos sistemas auxiliares es lo que nos va a permitir justamente el análisis bajo el concepto de el método del movimiento relativo o teorema de o no es o, sino ese método basado en el teorema de Charles. Es decir, que el movimiento total lo puedo expresar como suma de dos movimientos simples. Es decir, analizo el movimiento total complejo de un movimiento, separadamente lo separo en el movimiento de traslación pura y en el movimiento de rotación pura. Luego sumo los efectos y eso me da el movimiento total. Concepto básico de el método de movimiento relativo. Y con la utilización de la ecuación de diferencia de posición, que va a ser nuestra acompañante en todo este camino. Entonces, con el uso de estos dos sistemas absolutos, nosotros, del sistema absoluto y relativo, vamos a poder, usándolo correctamente, vamos a poder resolver nuestros problemas de posición, velocidad y aceleración. Este sistema absoluto, vuelvo a repetir, es un sistema que siempre va a estar aterrizado, es decir, lo vamos a colocar en la parte fija de una máquina o de lo que nosotros vamos a considerar como el bastidor. Y el sistema relativo lo vamos a poner en algún punto de interés, básicamente, en función de lo que nosotros queramos analizar dentro del mecanismo. Si el análisis tiene como búsqueda dar la orientación angular de un eslabón, por ejemplo, y seguramente lo vamos a poner en la junta que une a ese eslabón con otro eslabón, o sea, en la junta o par cinemático de unión de dos eslabones, básicamente. Y en ese caso, o sea, para que, a ver, no lo tengo acá, pero no importa. A ver, me avanzo un poquito. Sería como colocarlo en este punto A. Si yo quiero analizar el eslabón 3, que es el eslabón acoplador, que justamente es el eslabón del mecanismo que tiene movimiento de rototraslación, para analizar la rotación, ¿sí?, de ese eslabón, la rotación pura de ese eslabón, yo voy a utilizar un sistema relativo o local, como ya vamos a ver, que lo vamos a colocar en este punto. ¿Para qué? Y para analizar cómo rota este cuerpo respecto de ese sistema auxiliar colocado acá. Después yo voy a sumar esta rotación pura vista desde este sistema auxiliar que voy a colocar acá
¿A quién? A la traslación que sufre este punto, que es el punto A, extremo, uno de los extremos o nodo de este eslabón, cuando sigue una trayectoria circular alrededor del punto 2, que es la traslación de ese origen. Entonces, si volvemos un poquito para atrás, nosotros supongamos que este vector RBDA, este es un cuerpo cualquiera, puede ser justamente el eslabón acoplador del cual estamos hablando, que puede tener esta forma cualquiera, ese eslabón acoplador. Entonces elijo dos puntos, A y B, que me definen a ese eslabón, que podrían ser justamente los nodos, A y B. Y este vector RBDA me está definiendo a este eslabón como un cuerpo rígido. Y me está dando, a través de la posición del origen, o sea, de uno de los nodos, que es el nodo A, me está dando la posición lineal respecto del sistema absoluto. Y también la posición de mi sistema auxiliar que he colocado justamente en el punto A. ¿Por qué lo he puesto en el punto A? Porque justamente es uno de los extremos, va a ser la junta, en ese caso, o va a ser un punto, si esto fuera un cuerpo cualquiera, será justamente un punto de interés, del cual yo conozca algo. Yo no puedo colocar un sistema auxiliar en un punto del cual no conozca nada, porque si no, no me va a ayudar a la resolución del problema. Cuando nosotros coloquemos un sistema auxiliar en un determinado punto, es porque de ese punto conocemos algo. Por ejemplo, velocidad, aceleración. Entonces, en función del conocimiento que tenemos de ese punto, vamos a conocer la velocidad, la aceleración de todos los demás puntos del cuerpo, utilizando justamente este método. Bien, el tema acá pasa por el hecho de que los dos puntos que me definen al cuerpo son puntos del cuerpo, justamente, y me definen a ese cuerpo como un cuerpo rígido. Es decir, la distancia RB de A, dada por este vector de posición que me define la posición de B respecto de A, es un vector que su módulo es constante. Es decir, cuando este cuerpo pasa de esta posición a esta posición, el valor del módulo de este vector, RB de A, no varía, es constante, básicamente. Sí ha cambiado la orientación angular del vector RB de A. O sea, yo estoy colocando un sistema auxiliar X1 y 1 que por comodidad lo estoy colocando de manera paralela al sistema absoluto XY, porque de esa manera el ángulo entre estos dos sistemas es el mismo. Entonces, no me introduce ninguna variable en las ecuaciones. Si este ángulo, si este sistema auxiliar, yo lo elijo con un determinado ángulo respecto del sistema absoluto, y eso deberá aparecer en las ecuaciones planteadas a través de lo que se denomina la matriz de los cosenos directores. Entonces, por eso es que estamos eligiendo al sistema auxiliar paralelo al sistema absoluto. Bien. Ahora, fíjense que cuando hemos pasado de la posición, de esta posición del cuerpo a esta nueva posición, ¿qué pasó? Varió la orientación del vector que me define al cuerpo rígido como tal, pero el sistema auxiliar, ¿sí?, ha mantenido su posición angular. Es decir,
se ha trasladado, pero con una traslación, con una traslación, justamente. No ha cambiado su orientación angular. ¿Y por qué es eso? Y porque yo necesito ver, o sea, la persona que está ubicada en el origen del sistema auxiliar, es decir, en el punto O1, que coincide con el punto A, porque yo he colocado mi sistema auxiliar coincidente con el punto A, con uno de los puntos que me definen a este cuerpo a través de este vector posición. Entonces, el observador puesto en A va a ver que este cuerpo, a través de la rotación de este vector, ha rotado respecto de mi sistema auxiliar. Si no, si este sistema auxiliar rotase con el cuerpo y la persona que está ubicada acá en el origen del sistema auxiliar, no podría ver que este punto B ha cambiado su posición dentro del sistema auxiliar. Lo vería siempre en el mismo lugar. Entonces, para poder ver la rotación de este cuerpo, es que este sistema auxiliar debe mantenerse, al moverse, paralelo a sí mismo. Y paralelo, en este caso, al sistema absoluto. ¿Por qué es esto? Porque estamos en el caso 1. Los dos puntos que definen el movimiento, a través del cual yo defino el movimiento, son puntos que mantienen su interdistancia a medida que el cuerpo se va moviendo. Vuelvo a repetir. Para que yo pueda solucionar este tema, yo debo elegir colocar el sistema auxiliar, local, móvil, ¿sí?, en un punto del cual conozca algo. Es decir, si estoy analizando la cinemática y deberé conocer la velocidad del punto A, la aceleración del punto A. Básicamente. Si estoy considerando posición y deberé considerar qué posición tiene este punto, básicamente. Como ustedes no lo dije, pero el posicionamiento tanto de A como de B, que son los dos puntos que pertenecen a este cuerpo, ¿sí?, se hace a través de dos vectores absolutos, como dijimos antes. Si bien acá está escrito con minúscula, debería estar dado con mayúscula, porque son, acuérdense que todo lo que esté referido al sistema absoluto se escribe con mayúscula. Entonces, la posición del punto A se da con este vector de posición respecto del origen del sistema absoluto, donde está ubicado un observador absoluto, que ve el movimiento total del cuerpo rígido. Ve la traslación que ha sufrido más la rotación que ha sufrido. El observador puesto en A solo ve la rotación pura, básicamente. Entonces, las posiciones absolutas del punto A y el punto B en la primera posición están dados por este vector absoluto RA y este vector absoluto RB. En la segunda posición, ¿sí?, este vector absoluto RA y este vector absoluto RB me da las posiciones respecto de este sistema absoluto. Y este vector RBDA me va a dar la orientación, según su orientación, me va a dar cuánto ha rotado el sistema absoluto, el cuerpo, de la primera posición a la segunda posición. Cuando ustedes deriven las expresiones de estas ecuaciones, porque acá también, ¿cómo vamos a escribir la ecuación de la posición?
o que me define la nueva posición de este punto B. Y va a estar dada, la ecuación de la diferencia va a decir que la posición de punto B es la que tiene el punto A, es RA, más el RB de A. Entonces, RB va a ser igual a RA más RB de A. ¿Mm? Esa es la ecuación que me da la geometría, la posición. Eso es lo que ustedes han visto. Cuando yo derive esa ecuación, RB igual a RA más RB de A, me va a dar una ecuación que es velocidad de B igual a velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien. Y en la que vamos a ver qué pasa con este vector velocidad de B respecto de A, que ustedes ya lo han visto, vuelvo a repetir. Ya lo han visto en mecánica teórica. Bien. Si estamos dentro del caso 2, es decir, los puntos A y B, en este caso, que son los puntos que me definen que definen a este vector RBDA, son dos puntos que en este caso uno puede pertenecer al cuerpo y el otro no. Imagínense que el punto B es una bolita que se mueve dentro de una canaleta practicada en este cuerpo. Entonces, la bolita está sobre el cuerpo y por estar sobre el cuerpo se va a mover con el cuerpo y va a experimentar tanto la traslación como la rotación que el cuerpo tiene. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Además, que la bolita no pertenece al cuerpo. Entonces puede desplazarse dentro del cuerpo de una manera arbitraria, ¿sí? Cualquiera. Pero eso da como resultado que este vector RB de A, que da la posición de B respecto de a diferencia del caso 1, en la que este vector mantenía su módulo, en este caso no lo va a mantener. Es decir, cuando este cuerpo pase de esta posición a esa posición, a esa segunda posición, vamos a tener que este punto o este vector que me define a este punto respecto de este sistema auxiliar, además de cambiar su posición lineal y su posición angular, también va a cambiar su módulo. ¿Sí? Por eso tenemos un vector RB acá cortito y un vector RB de A largo acá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora mi sistema auxiliar que está colocado en el mismo punto A, ha cambiado su orientación angular? ¿Por qué está rotado respecto del caso anterior? Y porque fíjense, en el caso anterior, este punto B se mueve como se traslada el punto A, más como rota el cuerpo B, ¿sí? Con respecto a mi sistema auxiliar, X1 y 1. Dicho de otra manera, el punto B se puede mover como se traslada el sistema auxiliar colocado en A, porque el punto A se está trasladando, entonces mi sistema auxiliar se traslada de esta posición a esta posición, más como rota, ¿sí?
el cuerpo, o sea, cómo se traslada el punto B, porque el cuerpo rota respecto de mi sistema auxiliar. Y esa suma de esa traslación más esa rotación me da la nueva posición del punto B. Pero esos son los dos únicos movimientos que definen la nueva posición del punto B. En cambio acá, en este de acá abajo, y antes de seguir acá, y el observador colocado en el punto A, lo único que ve es que este sistema, este vector RBDA, ha cambiado su posición angular. Es decir, el cuerpo ha cambiado su posición angular. Es lo único que ve. Es decir, ve que este punto se ha trasladado siguiendo una trayectoria circular respecto del punto A. O que esta línea, que podría ser un eslabón AB binario, ha cambiado su orientación angular. Nada más, no ve otra cosa. ¿Sí? Ahora, cuando estamos en este caso, ¿qué pasó? Y que el punto B va a sufrir una traslación como se traslada al origen del sistema auxiliar. ¿Sí? Va a sufrir una rotación porque está sobre este cuerpo. Entonces sufre una rotación. Pero además, como el punto B no es una bolita, está representando una bolita que no está fija en el cuerpo, sino que se puede mover respecto al cuerpo, y también hay un deslizamiento de la bolita respecto del cuerpo. Por lo tanto, acá se suma un movimiento respecto del caso 1. Hay traslación, hay rotación y hay desplazamiento o deslizamiento. Deslizamiento. 3 movimientos. Ahora, el observador colocado en A, el que está colocado en mi sistema auxiliar, si nosotros mantuviésemos al sistema auxiliar paralelo, moviéndose solamente con traslación pura, es decir, manteniéndose paralelo a sí mismo, ese observador colocado en A, ¿qué vería? Que el punto B está desplazándose por la rotación del cuerpo, pero a su vez vería, ¿sí?, que el punto B se desplaza en un movimiento de deslizamiento. O sea, él no va a ver los dos movimientos por separado. Lo que va a ver es la suma de los dos movimientos. El movimiento complejo va a ver, que va a estar generado por la rotación del cuerpo más el hecho de que la bolita se desplaza libremente respecto al cuerpo. O sea, va a haber un movimiento complejo este observador puesto en este sistema auxiliar. Y eso va en contra de lo que dice el método del movimiento relativo, que es la de descomponer los movimientos complejos en movimientos simples. Analizarlos a los movimientos complejos como movimientos simples, traslación pura por un lado, rotación pura por el otro, sumar los efectos y dar el movimiento total. Entonces, para que el observador que está colocado en el origen del sistema auxiliar vea un solo movimiento, o la rotación o el deslizamiento, es que nosotros deberemos hacer algo para que eso suceda. Y la más fácil es que el sistema auxiliar adopte la rotación del cuerpo. Es entonces el sistema auxiliar asume o adopta o toma
como quieran decirlo ustedes, la rotación del cuerpo. Entonces el sistema auxiliar ahora ha rotado con el cuerpo. Por eso ustedes ven que en la nueva posición el sistema auxiliar ha cambiado su orientación angular. De esa manera, el observador colocado en el punto A ya no se da cuenta ni que se ha trasladado ni que ha rotado. Solamente ve que el punto B se desliza respecto de él, alejándose o acercándose. Es lo único que ve, el deslizamiento del punto B. Y eso es lo que caracteriza al caso 2, donde el sistema auxiliar nos va a tener un movimiento de rototraslación. ¿Por qué? Porque de la posición 1 a la posición 2, el sistema auxiliar se ha trasladado, pero a la vez ha rotado. ¿Para qué? Para que el observador que está sobre el sistema auxiliar solamente vea el movimiento de deslizamiento de este punto, ¿sí? Dentro del sistema auxiliar. Ahora, algo tiene que cambiar en las ecuaciones que representan a este caso 1 con las ecuaciones que representan a este caso. Y eso lo han visto ustedes en mecánica teórica. Y las vamos a aplicar nosotros ahora, las vamos a aplicar. ¿Y de dónde surge esta situación? Y es lo que a mí me interesa para cuando yo les haga la pregunta, cuando vengan a rendir o cuando estemos en el parcial, porque de esto surgen preguntas. ¿Qué es lo que es el método de movimiento relativo? ¿En qué se caracteriza el caso 1? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué las ecuaciones, cuando lleguemos a las ecuaciones de velocidad y de aceleración que rigen esta situación y las ecuaciones de velocidad y aceleración que rigen esta situación, van a ver la diferencia que hay y ya se las voy a hacer ver cuando estemos en los ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes se acuerden y recuerden estas cosas. Pero en este momento lo que les puedo mostrar es el hecho de que las ecuaciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasa con el sistema auxiliar acá? Y se ha trasladado, quiere decir, se ha trasladado nada más, quiere decir que los vectores posición I y J, los versores I y J, o sea, los versores que me dan el carácter vectorial de este eje y el carácter vectorial de este eje, X, Y y J, cuando el cuerpo ha pasado de la posición 1 a la posición 2, no han variado ni el módulo, porque son versores. Los versores tienen módulo 1, pero no han cambiado su orientación angular. ¿Sí? En cambio acá, fíjense que los versores, al moverse el cuerpo, han cambiado su orientación angular. Y esa situación, cuando nosotros derivamos la ecuación de la posición, o sea, RB, que es igual a RA más RB de A, que es la ecuación de diferencia de posición, este vector, RB de A, tiene proyecciones sobre X1 e Y1, que van a ser, digamos, unas cuando este sistema auxiliar solamente se traslade. Pero cuando el sistema auxiliar además trasladarse rota, las proyecciones de este vector sobre este sistema auxiliar van a ser diferentes. Van a estar afectadas por la rotación del sistema auxiliar. O sea, por la rotación de los versores I y J. Y eso va a hacer aparecer
en la expresión de velocidad y de aceleración otros términos que diferencian estas dos situaciones. Por eso, caso 1, caso 2 son dos casos que me dan situaciones diferentes que ocurren dentro de los mecanismos en función de la configuración, ¿sí?, que tenga ese mecanismo. De qué tipo de juntas tengamos dentro de ese mecanismo o de la configuración básicamente del mecanismo. Bueno, esto es todo lo que acabo de decir es básicamente para repasar un poco lo que ya han visto ustedes y irles preparando el camino hacia lo que es la resolución de los problemas de mecanismos. ¿Ah? Bien, creo que les he dicho todo sobre esto. Bien. Bien, sigamos entonces con la forma de expresar estos vectores de posición, RB de A, RA, RB, que sabemos que pueden ser la forma de representar esos vectores, sabemos que lo podemos hacer en el plano, lo podemos hacer con coordenadas polares, a través de dar coordenadas polares, a través de dar el módulo de ese vector de posición, RB, RA, en este caso yo estoy dando la posición de un punto A respecto de un sistema X, Y, a través de un vector de posición RA, dando el módulo de ese vector y el ángulo θ, ¿sí?, el ángulo director de ese vector respecto de uno de los ejes, estoy dando la posición de ese punto A, básicamente. O podríamos usar componentes, coordenadas cartesianas, donde vamos a expresar la posición a través de las componentes de ese vector RA, que como vemos ahí, vamos a tener R coseno de θ según I y R seno de θ según J. Es lo que acababa de decir, son los versores I y J que le dan carácter vectorial a estas proyecciones de este vector RA sobre el eje de X, R coseno de θ según I, que será la proyección sobre el eje de las X, de la X, perdón, y R seno de θ en la dirección de J, que es la proyección en la dirección del eje Y. Bien, donde la forma cartesiana, ¿qué nos va a dar? Nos va a definir la forma cartesiana a través de las coordenadas, como les dije recién, en donde este vector va a ser la suma de la componente R coseno de θ según I más R seno de θ según J. Eso me va a dar a este vector. Esta componente más esta componente me tiene que dar esta componente. Bien. Ahora, existe otra manera de expresar a los vectores de posición. Existe otra forma y es utilizando los números complejos, o sea, los números complejos o vectores complejos. Básicamente, la notación de números complejos. En este caso, como vemos, existe también una forma polar de representarlo y es a través de la forma polar compacta, que es dar el módulo del vector, que está dado por R, ¿sí?, por E a la J θ, donde θ va a ser el ángulo director de ese vector, básicamente. Ahora, así como el vector RA se representa en forma cartesiana respecto de los ejes X e Y, o sea, que
en forma cartesiana nosotros vamos a tener dos proyecciones, porque estamos trabajando en el plano, vamos a tener dos proyecciones del vector posición RA, una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. En el sistema de los números complejos también vamos a tener que RA va a tener dos componentes, o sea, en forma cartesiana, la forma cartesiana, mejor dicho, de expresar a través de números complejos a un vector, también va a tener dos componentes, pero a diferencia de la otra, acá vamos a tener lo que se denomina la parte real y la parte imaginaria. La parte real es la componente que se encuentra en la dirección del eje de las X. O sea, cualquier número complejo que solamente tenga parte real, que sería la proyección de este vector RA en la dirección del eje X, que en este caso se va a llamar eje real, y que está dada por R coseno de tita, va a ser una va a ser una componente real. Y el eje de la psi va a ser el que se denomina eje imaginario y está definido por un número que en este caso es J. Este J no es este J de acá, no es el J versor. Este J es un operador que utilizan los números complejos, como ya lo vamos a ver, para dar la dirección del eje imaginario, que es la dirección del eje de la psi. Entonces, en este caso, la proyección del vector RA sobre el eje de J va a ser J por R seno de tita. Y me va a definir la componente imaginaria del número complejo. Si yo solamente tengo J R seno de tita, quiere decir que ese número es puramente imaginario. Va a tener componente solamente sobre el eje de la Y, básicamente. Bueno, este J, como yo les decía, es el término que acompaña a esa proyección, a esa componente, dándole el carácter de imaginario. Y básicamente es un símbolo, ¿sí?, que representa a un número que no tiene resolución, que es la raíz cuadrada de